family. Gracias a todos los que se están conectando, se han ido conectando conforme hemos ido avanzando. Gracias por unirse a este gran ejército de la fe, el cual estamos orando, clamando por ese fruto fiel. Aleluya. Hay victorias. Hay victorias cuando nos unimos, estamos en el poder del acuerdo, confiando no en la oración, sino en aquel que aquel que tiene el poder para hacer realidad la oración, aquel que tiene el poder para cumplir la oración. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Vamos a seguir meditando en el libro de Josué. Esta semana hemos terminado ya el capítulo número 6 y vamos a comenzar con una historia bien peculiar y que tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. Después de una victoria sobrenatural contra una ciudad bien importante, una ciudad bien fuerte, amurallada como era Jericó, como Dios dio una estrategia inusual. No tenían que pelear, simplemente tenían que obedecer. Porque en la obediencia está la bendición. Y cuando usted y yo somos obedientes a Dios, tenga por seguro que la victoria va a venir sobre sus vidas. Hoy vamos a ver totalmente lo contrario. Cuando el pueblo es desobediente, lo que ocurre. Cuando después de tener una victoria tan tremenda, como decimos, con Jericó, viene a traer una derrota que viene a sonar aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que les pido que nos acompañen en el libro de Josué, en este capítulo número 7. Amén. Ahí tomes su Biblia, su libreta, aquellos que están anotando. Siempre les digo, tomen nota de todo lo que el Señor habla a su corazón, porque hay muchas cosas que Dios nos enseña en estos 7 capítulos que vamos a ver hoy, el 7º capítulo. Estamos viendo grandes enseñanzas para nuestras vidas. Recordamos que este es un libro de posesión, de tomar posesión de la tierra prometida. Es un libro donde vemos conquista, vemos guerra y estamos viendo principios los cuales tenemos que tomar en cuenta para, si queremos realmente tener una conquista en este tiempo de fruto fiel. Amén. Y terminaba en el capítulo 6 diciendo de que Dios estaba con Josué, ¿se acuerdan? Y que Dios se encargó de hacer el nombre de Josué grande, de divulgarlo por todo lugar, por toda la tierra, después de esa gran y temible y terrible victoria que Dios dio al pueblo de Israel allí en Jericó. Amén. Y dice el versículo 1 del capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjese cómo comienza este capítulo 7. Comienza con un pero. Y este pero cambia todo. Este pero cambia la historia. Ellos venían, como hemos recordado, de una victoria sobrenatural en Jericó, pero fue cambiado esa tremenda victoria por la amargura del pecado, como vamos a ver en esta lectura de este día. Dice que ellos prevaricaron en cuanto al anatema. Hay otra versión más moderna que dice que ellos cometieron una infidelidad. Y en definitiva es eso. Ellos desobedecieron, fueron infieles, porque recuerden que la orden de Dios para Josué y para Israel fue que cuando ellos entraran a la ciudad de Jericó, ellos tenían que guardarse del anatema, es decir, ellos ni siquiera podían tocar el anatema, ni siquiera podía, y mucho menos, coger algo, tomar algo en sus manos del anatema. ¿Por qué? La razón era porque Dios no quería que el campamento de Israel se volviera anatema, se contaminara. Ya vimos que antes de cruzar el Jordán, Dios ordenó que se santificara. Una vez que entraron a tierra prometida y llegó a un lugar, acamparon en un lugar frente a Jericó, ellos tuvieron que circuncidarse, es decir, entraron en pacto. Entonces,
Dios siempre tuvo en su mente tener un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes, gente santa. Y por tanto no iba a permitir que el, lo maldito, el pecado entrara dentro del campamento de Israel. Entonces, eh, dice que alguien, no, en este caso, acusó a todo Israel. Israel pecó, Israel hizo prevaricación. Entonces, fueron infieles a ese pacto, fueron infieles a la orden de Dios. Y la consecuencia fue que la ira de Jehová se encendió en contra de los hijos de Israel. O sea, Israel no podían ser derrotados por los cananeos porque Dios le había dado la tierra. La promesa era de que Dios le había entregado, así como entregó en su mano, como vimos en el capítulo 6, entregó en su mano la ciudad de Jericó. Dios había entregado a la tierra de Canaán. Entonces, fíjese que ellos mismos, el pueblo de Israel, ellos mismos podían derrotarse siempre que ellos cambiaran el plan de Dios, el poder de Dios, por su desobediencia. Amados, y que entendamos algo, en el momento que usted y yo desobedecemos, Dios quita su protección. Y fue lo que ocurrió con Israel en este capítulo número 7. Porque continúa diciendo el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai y estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Fíjese que la recomendación de estos espías es que Josué solamente debía enviar 2000 o 3000 hombres. Y vemos aquí algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Esta fue la respuesta, vamos a decir, no de fe, sino de confianza en sí mismo. No fe en Dios, no fe de que Dios era el quien le estaba entregando la tierra, sino que ellos rápidamente, después de tener una victoria tan tremenda contra Jericó, como Dios fue fiel a su palabra, como Dios entregó esa ciudad amurallada, ellos comenzaron a confiar en sí mismos, diciendo, bueno, si hemos podido vencer a una ciudad amurallada, una ciudad impenetrable, ahora con este pequeño pueblo, esto es pan comido. Entonces, fíjese que ellos estaban confiando en su ejército y no estaban confiando en Dios. Israel subestimó al enemigo. No reconocieron la peligrosidad que el enemigo puede tener. Recuerde que, como lo dice en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es más, el apóstol Pedro dice que el enemigo, el adversario, el diablo, anda como león rugiente, está dando vueltas y anda buscando a quien devorar. Por tanto, no podemos subestimar al enemigo. Y fue lo que hicieron ellos. Ah, son pocos. No fatigues a todo el pueblo. ¿Para qué? Nosotros somos más fuertes. Tenemos más ejército. Y dejaron de confiar en Dios. Fíjese que no consultaron a Dios. Y ese es el principal problema. Cuando ya empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, cuando ya empezamos a confiar en nuestros propios recursos y dejamos de confiar en Dios, porque claro, ya tuvimos una victoria y eso nos hace venirnos arriba. Y, amados, el día que perdamos de vista a Dios, el día que perdamos nuestra confianza en Dios para ponerle en nosotros mismos, es ahí donde viene la decadencia, el desplome, la ruina, la derrota para nuestras vidas. Amados, ellos en su desobediencia, así pudieron enviar, no sé, 100,000 soldados. No hubiera habido diferencia.
porque fueron ellos que dejaron de consultar a Dios, dejaron de confiar en Dios para confiar en sus propios recursos. Fíjese que el éxito de Israel siempre iba a depender, digámoslo así, de que ellos, su corazón estaba conquistado por Dios. Ya vimos y hemos recordado esta mañana que ellos se consagraron en Gilgal, ellos hicieron el pacto de la circuncisión, pero que ellos hicieron un pacto de una manera externa. Aquí en este capítulo 7 vemos que no sirvió de nada, porque ellos no fueron conquistados por Dios. Recuerde lo que vimos hablando de Deuteronomio, que la circuncisión tiene que ser del corazón. Y eso habla de cambios, eso habla de temor a Dios, eso habla de respeto, de honra, de consideración, eso habla de apartarse, de santificarse, de estar pensando simplemente en Dios, en lo que puede dañar su corazón. Es más, el temor de Dios lo que nos hace es entender qué sería de nuestra vida sin Dios. Entonces, lo que ellos hicieron exteriormente no les sirvió de nada, porque su corazón no fue circuncidado, su corazón no cambió. Y dice el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Wow! Fíjese, dice que ellos subieron y los de Jai mataron 36 personas, 36 víctimas. Y uno puede pensar, bueno, pues fueron pocos, fueron 3000, bueno, 36, pues no es nada, ¿no? Bueno, fueron 36 más que los que murieron en Jericó. La diferencia es que en Jericó fue Dios el que los mandó y aquí fueron ellos los que se mandaron. 36 comparado con Jericó. Entonces fíjese que aunque este número era pequeño y digamos desde un punto de vista militar, lo que significaba era que Israel podía ser derrotado en la tierra prometida. Lo que, lo que demuestra esta derrota aquí en Jai, que estamos viendo, es que lo importante no era la fuerza del oponente, la fuerza del pueblo enemigo, sino la ayuda de Dios. Porque, hermanos, entendamos algo, sin la ayuda de Dios, todo estaría perdido. Si Dios no es con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Y recuerden algo bien importante, la victoria de ayer no nos hace inmunes a las tentaciones y a las derrotas de hoy. No pensemos porque ayer vencimos un pecado, no vamos a volver a caer. Fíjese que la victoria en Jericó no les hizo inmunes para ser derrotados en Jai. Para nada. Amados, nuestra victoria está en Cristo. Nuestra victoria es por la fe en Cristo. Y cuando nosotros no tenemos fe, desviamos nuestra fe, nuestra confianza para ponerla en nosotros mismos, es ahí donde viene la derrota. Entonces no podemos pensar que como ayer vencimos una tentación, hoy estamos exentos. No tenemos que estar constantemente delante de la presencia de Dios, confiando en Dios. Debemos depender constantemente del Señor para que Él fortalezca nuestras vidas ante las tentaciones. ¿Te acuerdas cuando Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó a orar? Y nos dijo que teníamos que pedir al Padre que nos librara de todo mal, que nos librara de la tentación, que nos librara de las malas alianzas.
que nos librara del daño del enemigo, que nos librara de todo lo que quiere traer calamidad a nuestras vidas. Y como le dije, tenemos que depender cada día de Dios para que Él nos fortalezca. Como lo dijo el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde vamos a vencer toda tentación. Es ahí donde usted y yo vamos a vencer todo lo que el enemigo venga. No confiando en nuestra propia fuerza, porque ayer yo vencí una tentación, sino fortalecerlo en el Señor, porque, vuelvo a repetir, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Él está esperando el momento, él es paciente para venir sobre nuestras vidas y hacernos caer. Dice la palabra que ellos subieron como 3.000 personas y que fueron derrotados en la bajada. O sea, ellos subieron la montaña, había un pequeño monte, una pequeña colina, y ellos subieron con soberbia. 3.000 soldados más que suficiente. Y no dependieron de Dios. Y por no depender de Dios, ellos bajaron y fueron derrotados. Amado, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y no tener en cuenta de Dios, no depender de Dios, habla de soberbia. No, yo no necesito de Dios. Yo confío en mí, en mis posibilidades. Bueno, ese es un peligro que se está predicando ahora mucho. Se está dejando de lado el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, para predicar lo que se habla ahora, esto de coach, de coach. No, tú puedes, tú lo haces, tú eres, tú, y dejamos a Dios de lado. Y lo que viene a ser una subida de orgullo, se nos quita de golpe con la derrota. Y dice este versículo, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Porque eso es lo que hace una derrota. Viene a traer desánimo a nuestras vidas. Amados, el pueblo de Israel tenía una razón, una muy buena razón para tener miedo. Es más, yo diría pánico. Y ese pánico se debía a que si Dios no peleaba por ellos podían seguir teniendo derrotas. Porque se dieron cuenta que con algo tan pequeño, un pueblo tan pequeño, fueron derrotados. Sabían que tenían que enfrentar ciudades, reinos, reyes. Más adelante. En el versículo 6 continúa diciendo, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjese que Josué dice que rompió sus vestidos y ese rasgar sus vestidos y poner polvo en su cabeza eran muestras de luto, de dolor. Pero Josué, algo importante que tenemos que entender, no era tanto por la muerte de esos 36 hombres, que también había luto por esos 36 hombres, pero lo que hicieron él y los ancianos fue, ese luto era más por la pérdida de la bendición y la guía de Dios. Por eso ellos realmente estaban haciendo luto.
porque se habían dado cuenta de que Dios había quitado su protección, de que Dios no había peleado por ellos. Vamos, entendamos algo. Ninguna derrota es casualidad. Ninguna. Lo que usted está sufriendo en su vida no es casualidad. Así tampoco ninguna victoria es suerte. Eso lo tiene que tener bien claro. Todo, tanto la derrota como la victoria, todo está ligado a honra o deshonra. Y ellos deshonraron a Dios con su desobediencia. La orden fue clara, específica. Recuerden que dijimos que Jericó era la primicia para Dios. Y Dios dijo, no toquéis nada, mucho menos cogéis. No cogéis nada. Ellos desobedecieron y eso es deshonra. Se lo voy a repetir, ninguna derrota es casualidad y ninguna victoria es suerte. Todo está ligado a honra o deshonra. Entonces Josué, vemos aquí que reacciona como muchos de nosotros, echando la culpa a Dios de lo que nos pasa. Y le hace tres preguntas. Y si se da cuenta, esas tres preguntas son las mismas preguntas que hicieron el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ay, ¿para qué nos hace entrar a este desierto? Para hacernos morir de hambre, de sed. Mejor no volvemos. ¿No fue lo que preguntó Josué? Lo que él había estado, vamos a decir así, criticando del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Él lo hizo. Ay, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así? Ay, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que morir? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me traicionaron? Siempre estamos buscando el por qué. Ay, ¿por qué perdí el trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en escasez? Amados, muchas veces echamos la culpa y no nos fijamos en nuestras propias decisiones, en nuestras malas decisiones. Entonces, amados, lo que, como siempre les digo, lo que estamos viviendo hoy es causa de las decisiones que tomamos ayer. Y el pueblo de Israel decidió prevaricar, ser infiel al Señor. Y hay una pregunta que me llama mucho la atención, y es que cuando Josué le dice, cuando se enteren los reinos van a venir a por nosotros, nos van a derrotar, nos van a aniquilar, ¿y qué vas a hacer tú ahora con tu grande nombre? Entonces, aquí lo que demuestra es que la principal preocupación de Josué no era tanto la derrota, sino era la gloria de Dios. Wow, y eso me fascina. ¿Por qué? Porque volvemos a recordar que Josué fue escogido porque él era un hombre de intimidad con Dios. Asimismo, amados, nuestra mayor decepción cuando tropezamos, cuando caemos, cuando pecamos, debería ser que posiblemente estamos causando vergüenza al grande nombre de Dios. Qué importante es nuestro testimonio. Qué importante es que el nombre de Dios puede ser burlado, puede ser blasfemado a causa de nosotros mismos. Hay un versículo en Romanos capítulo 2 que dice el apóstol Pablo, está hablando a los judíos, pero eso bien podía estar hablando a nosotros y nos habla a nosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los no creyentes a causa
de nosotros. ¡Wow! Importante nuestro testimonio para que el nombre de Dios sea exaltado y no al contrario. Amén. Verso 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjese lo que dice Dios aquí. Primeramente le manda a Josué que se levantara de su luto, diciendo, ¿qué haces? Israel ha pecado. Fíjese que no está nombrando a un hombre, es a todo el pueblo de Israel. Bueno, podemos decir que la buena noticia es que Dios no fue el que falló a la nación de Israel. Si hay alguna buena noticia en eso, es esto. Es fiel. El que fue infiel fue el pueblo de Israel y esa es la mala noticia. Que esa derrota se debió a su pecado, a su desobediencia, porque ha quebrantado mi pacto, dice el Señor. O sea, se circuncidaron allí en Gilgal, se consagraron y han fallado. Y dice, y aún han hurtado, han mentido y aún lo han guardado. Entonces, amados, debemos comprender exactamente cuál fue el pecado de Acán, o el pecado de Israel en este caso. Alguien en Israel tomó las cosas dedicadas a Dios. Ya fuese para el tesoro de Dios, como él había dicho, o bien para destruirlo, pero era de Dios, era la primicia de Dios. Y fue lo que Dios ordenó, no toquen nada, no cojan nada. Solamente el oro y la plata para el tesoro, punto. No toquéis nada más. Esto es para mí, esta es la primicia. Y eso fue realmente el pecado de Israel. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Wow. Por esto, fíjese las consecuencias. Porque Israel ha pecado. Por esto los hijos de Israel no van a poder hacer frente, no van a poder tener victoria sobre sus enemigos. Entonces, Israel no iba a poder pelear con el poder y la presencia de Dios, a menos que ellos caminaran en obediencia. Israel estaba en pacto, recordemos. Pero no solamente la circuncisión, que fue el retomar ese pacto, sino, si usted recuerda el capítulo 28 de Deuteronomio, es un capítulo bien conocido, donde habla de la obediencia y la desobediencia, ¿verdad? Había bendición si eran obedientes, pero vendrían maldiciones si eran desobedientes. Entonces, eso era un pacto. Hay, hay ¿cómo puedo decir? Partes, no partes. En la Biblia encontramos constantes pactos de Dios con el pueblo de Israel. Y una de las señales de pacto era escribir las consecuencias, escribir, era hacer un contrato, ¿no? Y Dios estaba haciendo ese contrato. Si sois obedientes, estas son las bendiciones. Si sois desobedientes, estas son las maldiciones, ¿no? Estas son las partes del contrato, las partes del pacto. Entonces ellos estaban en pacto con Dios. Y la consecuencia es que ellos no iban a poder hacer frente, no iban a tener victoria sobre sus enemigos. Es más, y lo peor, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. O sea, si no destruyereis
lo maldito, lo que está provocando la maldición, la derrota, una desobediencia. Está hablando de destruir todo lo que no aprobaba a Dios. Recuerden que ellos lo habían guardado entre sus pertenencias. Lo que ellos habían tomado, lo habían guardado dentro de sus pertenencias. Amados, y esto nos hace pensar, y muchos piensan que es fanatismo, muchos piensan que es exagerado, pero hay una realidad espiritual. Hay objetos dentro de nuestras casas, música, películas de terror, películas eróticas, pornográficas. Todo eso hay que destruirlo, porque son cosas que Dios no aprueba. Y vuelvo a repetir, usted dirá, bueno, qué exagerado. Usted piensa lo que quiera, pero hay cosas entre sus enseres, hay cosas entre sus pertenencias, cuadros, estatuas, imágenes, que usted, bueno, es una decoración. Bueno, usted tiene que leer la Biblia y verá cómo Dios mismo dice que detrás de esas imágenes hay demonios. La Biblia lo dice así. Y son cosas que Dios no aprueba. Y Dios no nos dará victorias, Dios no nos dará éxito, Dios no va a estar con nosotros mientras el anatema esté en medio de nosotros. Aleluya. Vamos a dejarlo aquí, continuamos mañana cómo se resuelve este tema tan importante. Voy a pedirle por favor a mi hermana Jackie Levis que pueda conectar su micrófono y orar al Señor en línea con la palabra de hoy. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, que son grandes y verdaderas, Señor Jesús, y no retornan vacías. Gracias, Espíritu Santo. Espero, Señor Jesús, que esas palabras tuyas, Padre amado, nos lleguen a nuestro corazón, Señor Jesús. Y como dice en su palabra, Señor, que seamos obedientes, Señor Jesús. Si queremos ver tu bendición, Padre amado, ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar tu palabra por obra, Señor Jesús, y ponerlas en práctica, Señor Jesús, cada día, en obediencia, Padre amado. Te lo pedimos en esta mañana, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Gracias a todos los que se han conectado. Continuaremos mañana con el desenlace de este capítulo 7 tan importante para nuestras vidas. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los proteja de todo mal. Todo anatema se ha quitado de su vida, todo aquello que está provocando derrota se ha quitado de su vida y usted pueda disfrutar de la bendición de Dios. Sea obediente, sea obediente. La mano de Dios estará con usted y podrá gozar de victorias tan tremendas para su vida. Amén. Los amo. Beso en el corazón. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Fruto fiel. Shalom.